Marta Olivia, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge Armando? Un gusto saludarte desde Tamaulipas. Un placer, como siempre, escucharte. Aprendemos mucho cada que conversamos contigo. Y bueno, pues, a ver, vale la pena que pongamos la luz, que tratemos de ver qué está pasando en torno a esta figura, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, este panista. Tanto hablamos en el pasado reciente de este hombre, estimada Marta Olivia, tanto dijimos que cuando iba a salir de la gobernatura, que si le iban a quitar el fuero, que se lo quitaron, pero que logró ahí poner un cerrojo con el Congreso local de Tamaulipas, que si billeteó o no billeteó a los diputados locales en su momento, que si iban a aprenderlo, y al final, pues el señor hasta ahorita se ha salido con la suya, porque una orden de aprehensión por lavado de dinero y otra por crimen organizado, pues no fueron suficientes para que fuera a prisión. Se nos fue a Estados Unidos, entiendo, Marta Olivia, y bueno, pues encima de todo, nos quiere pues tratar como una bola de tontos, diciendo que él es presidenciable. Imagínate el futuro del país en un hombre como García Cabeza de Vaca. Sería como tener a García Luna de presidente. No sé cómo la veas, estimada Marta Olivia. Sí, claro. Bueno, él ha dicho que él quiere repetir esta fórmula que hizo en Tamaulipas, en México. Es decir, recordemos los enfrentamientos que se dieron a pesar de su supuesto control del crimen organizado en Tamaulipas. Recordemos esos cuerpos tirados en la frontera chica, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo, Ciudad Guerrero, Reynosa. Entonces habría que ver qué es exactamente lo que está buscando replicar. Replicar, por ejemplo, que no ha aclarado 15,000 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación le está reclamando. Y tampoco que en el 2018 tiene una cuenta pendiente de más de 8,000 millones de pesos, tampoco sin ser aclarada, y gracias a eso Tamaulipas es el campeón en opacidad en la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, me parece que no sé a qué se refiere cuando dice que quiere replicar. Digo, si los mexicanos se pusieran a revisar por ahí lo que está diciendo y lo que está viendo en Tamaulipas, un estado en quiebra, porque dejó sin recursos al gobierno entrante, se fue huyendo por la puerta trasera, literal, sí, 4 días antes de entregar el poder en Tamaulipas, pues no sabemos a qué se refiere exactamente con hacer lo mismo que en Tamaulipas para México, Jorge Armando. Bien. Estimada Marta Olivia, ¿en qué va el proceso? ¿Qué sabemos? Se le cancelaron las órdenes de aprehensión, pero la FGR ha apelado esta decisión. ¿En estos momentos tiene orden de aprehensión o no Cabeza de Vaca? O sea, si llega a México, entiendo que él mismo lo comentó, por ahí lo platicó con una periodista, dice, mis abogados me han recomendado no ir a México porque me aprehenderían, pero no sé si formalmente existe o no la orden de aprehensión, si es suficiente con su amparo y en su caso cómo va su proceso. ¿Tú lo sabes? ¿Tienes la información? Lo que sabemos públicamente es que la Fiscalía General de la República impugnó la decisión del juez octavo de distrito de impedir la orden de aprehensión. Ojo, eso no significa que el proceso ha terminado, simplemente que no puede ser aprehendido por esos delitos. Me parece que lo principal es que Francisco García Cabeza de Vaca no se atreve a pisar México, pues porque no vaya a ser que le hagan lo que él hizo durante todo su sexenio, perseguir a los políticos, hostigarlos, acosarlos, inventarles carpetas. Entonces, obviamente, lo que él teme es pisar suelo mexicano porque le puede ir igual o peor. Es decir, estas órdenes de aprehensión se cancelaron, digamos, se cancelaron momentáneamente porque hay un recurso de la Fiscalía General de la República inconforme con esta determinación. Faustino Gutiérrez Pérez es el juez octavo de distrito y que esperamos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tengan conocimiento de él, porque ha sido un juez opaco, ha sido el juez casi de cabecera de Francisco García y su familia, ha sido quien lo ha protegido desde el proceso de desafuero en el
XXI y ha estado de manera permanente entregado a los brazos de la familia García Cabeza de Vaca, del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Horacio Ortiz Renán, y han protegido a toda la familia. Es decir, este señor, pues yo creo que ya podría ser objeto de una investigación. Ya lo han pedido la fracción de Morena en el Congreso del Estado de Tamaulipas, en la 65 legislatura, por su manejo opaco, y es bastante evidente. También el Congreso de Nuevo León ha pedido una investigación al Consejo de la Judicatura por él, porque también han visto la tendencia en determinar ciertos juicios legales, Jorge Armando. Sí. Ahora bien, estimada Marta Olivia, vale la pena recordar un poco de la trayectoria de Cabeza de Vaca y de las acusaciones por corrupción. Bueno, pues es que de pronto como que o a algunos se les olvida, algunos otros apuestan a simplemente la doctrina de la hipocresía, al cinismo, pero bueno, cuando se dio el desafuero de Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados Federal, ahí fue una representante de la FGR y habló del caudal de bienes que tiene Cabeza de Vaca. Cuantificaron más o menos más de 900 millones de pesos. O sea, ¿cuánto ganaba Cabeza de Vaca? Igual y hasta tienes ese dato. Me imagino que formalmente como gobernador no más de 200,000 pesos. O sea, imposible que hubiera construido un patrimonio de más de 900 millones de pesos. Propiedades, si recordamos, vale la pena, solo para ubicar quién es este sujeto que hoy está diciendo que quiere gobernar al país. O sea, a partir de esta indecencia, de esta inmoralidad y de estas corruptelas, entiendo que también fue alcalde de Reynosa y desde entonces el señor pues hizo su carrera delincuencial, más que una carrera política, ¿no? Una carrera delictiva. O sea, desde entonces se le pegaban los billetes, pero del dinero público. Porque si él hubiera sido un empresario exitoso, innovador, o sea, el Elon Musk mexicano, uno diría, bueno, pues está en su derecho de cobrar lo que quiera y da buenos servicios a través de sus empresas, es innovador y la gente quiere, ¿no?, tener a Cabeza de Vaca como un referente. No es el caso, estamos hablando que es un hombre que todo lo que ha amasado es a partir de sus cargos, ¿no? ¿Qué más destacas de esta corrupción en torno a Cabeza de Vaca? Sí, habría que empezar diciendo que él fue alcalde de Reynosa en el 2005-2007 y que hay una acusación en el gobierno de los Estados Unidos en contra de Cabeza de Vaca porque en el juicio que se le sigue al exgobernador Tomás Yarrington Rubalcaba, ahí aparece un testigo protegido que señala que Tomás Yarrington le entregó recursos, varios millones de dólares para la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca para el Partido Acción Nacional desde que era alcalde. Antes había sido diputado federal y después fue senador. Así que yo recuerdo una publicación del periódico Reforma en el 2016, cuando era candidato a la gubernatura, donde hablaban de este departamento en la zona de Coajimalpa. Hablaban del costo de 14 millones de pesos y que era incomprensible cómo durante todo su labor administrativa y labor como personaje público no habría juntado más de 10 millones de pesos y sin embargo se compró un departamento de 14. Después este mismo departamento por el cual se abre el proceso de desafuero hizo una triangulación de recursos donde utilizó un prestanombres y después lo vendió, pero luego después se lo regresaron y vendiéndolo casi a 40 millones de pesos. Entonces hay cosas bastante turbias evidentes. Falta las que no sabemos. Por cierto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, nos dijo la semana pasada que pues él va a presentar una demanda de daño moral contra Cabeza de Vaca, Cuello, Trejo y las personas que lo están acusando. Él documentó 22 propiedades en México y en Estados Unidos por un monto superior a los 950 millones de pesos. Es decir, con todos esos datos, por más que hable de su eslogan de no me doblo ni me vendo, me parece que lo grave sería que las y los ciudadanos, los mexicanos, olvidáramos de dónde viene su riqueza, olvidáramos
también de dónde le está pagando a los abogados como Javier Coello Trejo, Aguilar Sincer en su momento, que cobraba un promedio de 200,000 pesos diarios. Entonces, habría que ver eso y eso me parece preocupante porque si él habla de que quiere ser candidato y si quiere aglomerar a toda la gente anti-cuarta T o anti-AMLO, pues puede que lo logre. Hoy mismo empiezan a publicar ya una encuesta obviamente ad hoc, una encuesta de polls.mx, donde dice cuál de ellos crees que tiene la mayor oportunidad de ganar en las elecciones. Y ya aparece Lili Telles, Gustavo de Hoyos y García Cabeza de Vaca. Es una encuesta muy de las que él acostumbraba a hacer para posicionarse y decir que era el mejor gobernador del mundo mundial, pues él aparece ya con 81.3%. Entonces, lo lamentable sería que las y los mexicanos olvidáramos el pasado de García Cabeza de Vaca y lo que estamos viendo todavía en Tamaulipas, un estado donde hay más de 100 investigaciones abiertas y carpetas abiertas para denunciar toda su corrupción y toda su opacidad, los moches, los convenios y todas estas cuestiones que él manejó de manera bastante turbia durante 6 años. Por cierto, y qué bueno que lo recuerdas y es necesario plantearlo y replantearlo las veces que sean necesarias para entender a este tipo de personajes que todavía aspiran a reconquistar el poder para llegar a ser lo único que saben, que es robar y establecer relaciones de complicidad. Pero Cabeza de Vaca, entiendo, no sé hasta qué punto sigue teniendo una relación con Ricardo Anaya, que es otro de los presidenciables del PAN. O sea, imagínate lo que nos están presentando como menú desde la oposición. Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya. Pues en el caso de Anaya tampoco se ha presentado en México, no ha dado la cara ante la justicia, está acusado de ser billeteado por Emilio Lozoya, pero entiendo que hay una relación y esto vale la pena destacarlo, porque si Cabeza está en Estados Unidos, es probable que para estas alturas ya se encontró en algún punto con Anaya, ya se vieron. O sea, alguien decía, quizá hasta van a ser roomies, ¿no? Van a compartir una casa, cada quien en un cuarto, van ahí a estar departiendo, ¿no? Jugando un rato, entreteniéndose, contando sus millones, sus billetes. Pero, ¿cuál es la relación de Cabeza Vaca con Anaya? Entiendo que los propios peristas, cuando este hombre, Cabeza Vaca, era alcalde de Reynosa, lo acusaron de estar financiando a Anaya y de estarle pagando la renta de su casa allá en Atlanta, ¿no? Así es, pues ahora Anaya se le ha visto en algunos eventos públicos en Dallas, Texas. También ahí tiene una propiedad Francisco García Cabeza de Vaca y se la pasa entre McAllen y Dallas, Texas. Han salido en algunos eventos juntos. Me parece que su relación es bastante cercana, tanto que la bitácora de vuelo señala que, bueno, Ricardo Anaya habría huido del país con una orden de aprehensión ahí pendiente, precisamente por Reynosa, el municipio de donde es Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, pues me parece que la relación es bastante de amigos, cercanos, roomies. Aquí habría que ver si Marco Cortés apoya al final de cuentas estas mismas formas y estas mismas aspiraciones presidenciales de uno y de otro. Me parece que ayer estuvo el fin de semana aquí Gerardo Fernández Noroña y él decía que pues que qué bueno que se lance de candidato presidencial porque eso le va a decir a la gente lo que ha sido, y sobre todo él dijo, lo calificó como un ampón y los ampones pues tienen que estar en la cárcel. Así que también responsabilizó al Poder Judicial de esta situación, más que a la Fiscalía General de la República, dijo hay que ser directos. Han sido los jueces que se han dejado corromper y han sido los jueces que han recibido, pues no sabe si sobornos, pero todo hace indicar en ese sentido, a tal forma de la protección que tiene el panista. Bien, estimada Marta Olivia, pues siempre aprendemos mucho, gozamos conversar contigo, que sea la primera de muchas conversaciones en esta etapa de Sin Censura. Muchas gracias, Marta Olivia, te mando un fuerte abrazo. Gracias, muy buenas tardes, saludos a todos, a Vicente en especial. Bueno, la conocen bien ustedes a Marta Olivia López, gran reportera de Tamaulipas.
y un auténtico dolor de cabeza para Cabeza de Vaca. Bueno, vamos rápidamente